Y ya el momento de la entrevista de la semana, tal como les adelantábamos en el primer bloque y les contábamos un poco para quienes no sabían o estaban un poco colgados o recién volvían de vacaciones, el portal Infojus Noticias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, bien digo, comenzaron a eliminar notas del portal de noticias Infojus. Ya son 11.700 los archivos borrados en este momento. Ya perdieron 213.000 lectores y ya llegan 14 periodistas despedidos de un total de 40. Para ello vamos a recibir a uno de los periodistas claramente censurados y despedidos además. Pablo Weisberg nos está escuchando en este momento. Muy buenas noches para vos, Pablo. Juan de Nais, perfecto, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, Pablo, lo primero que te quiero preguntar, más que cómo estás, pues lo imaginamos, es cómo se fueron dando estos hechos, cómo se llegó a esto y por qué está teniendo tan poca repercusión. Bueno, ¿por qué está teniendo poca repercusión? Entiendo que tiene que ver con acuerdos políticos de los medios de comunicación con este gobierno, en términos generales. Y después a esto llegamos en un proceso que arrancó con el despido de dos de la gente que estaba en el equipo de conducción de la agencia, que no eran puestos estrictamente políticos, digamos, pero eran parte de la conducción de la agencia, y después otros 10 despidos más. Todo esto entre una tanda de despidos y la otra, que sumaron estos 12, sobre una planta de 44 trabajadores, lo que se hizo fue haciendo como una especie de vaciamiento informativo del portal. Entonces se redujo la cantidad de notas que se subía y la calidad y profundidad de los trabajos, digamos. Dejamos de salir a producir notas, a buscar información, dejamos de estar en algunos lugares donde estábamos habitualmente reuniendo material para construir una nota, y eso afectó, por supuesto, la calidad del trabajo que hacíamos. Esto fue claramente por decisión de la nueva conducción del Ministerio y de la agencia, ¿no? Claro, y en este sentido... Eso fue lo que pasó. Y después, en determinado momento, un día, los compañeros que todavía estaban, porque esto el 25 de enero nos despiden de una forma, digamos, poco tradicional, que ahora si querés nos metemos con eso, y una semana después, más o menos, uno de los editores empieza a ver que hay notas que no pueden subir, que no pueden linkear a las... Nosotros hacíamos una nota y sobre esa nota se ponían como notas relacionadas, claro. Ven que no pueden relacionar, y entonces ahí empezamos a ver y nos dimos cuenta que había un montón de notas borradas de distintos temas, sobre cobertura de juicios de derechos humanos, sobre el caso AMIA, sobre los vínculos del macrismo con el HSBC, sobre la causa Iron Mountain, el incendio donde se quemaron, entre otros, papeles del HSBC que tenían que ver con causas sobre lavado de dinero, otras notas un montón de notas borradas sobre femicidio, que bueno, después el ministro Garabano usó un artilugio comunicacional para decir que no estaban borradas, sino que no estaban accesibles, digamos, pero que para el caso es lo mismo, digamos, hoy alguien quiere acceder a esa nota, no la puede ver y nadie sabe hasta cuándo, digamos. Es verdaderamente una joda, es como decirte, no está muerto pero tampoco está vivo. Claro. O sea, es una cosa así. No, y además que ustedes desde Infojus habían sido muy, muy cautos en este sentido, en no apurarse a decir que se estaban borrando notas. De hecho, si querés, no sé si querés contarlo, que tuvieron bastantes reuniones en donde consultaron justamente por estos archivos, y cuál fue la respuesta que recibieron, si esta fue la única o si tuvieron oportunidad de hablar con algún editor general. No hubo ninguna respuesta, porque varias veces intentaron hablar con la nueva directora del portal, que es Sabrina Santopinto, y no se logró hablar, digamos, con ella. O sea, las reuniones las fueron postergando. Entonces nosotros no tenemos una explicación. A mí ya me echaron, digamos, pero los que se han quedado trabajando en la agencia no tienen una explicación formal de qué es lo que ocurrió, si es que están migrando datos o alguna cuestión así. Por las declaraciones del ministro Garabano se entiende que no están accesibles porque él consideraba que era una agencia militante, pero la realidad, o que las notas eran militantes, pero en realidad hay un montón de notas que fueron borradas que son pura información, digamos. Pues hay otras que uno puede decir, no, bueno, es una crónica, entonces hay un punto de vista. Bueno, es una discusión para dar esa. Pero no sé, hay notas que hablan sobre la documentación que se quemó en el incendio de Iron Mountain. Eso que se quemó. No es una interpretación posible, digamos, ¿no? O sobre una causa de lavado de dinero que involucra a algún banco, no hay una interpretación posible. O sobre las relaciones
que tiene el que vuelve a ser el director del HBC, que es Gabriel Martino, con el hermano de Horacio Rodríguez Larreta. No hay una interpretación posible. Hay fotos donde ellos se tomaron, se los ve juntos en un montón de actividades y tienen vínculos, digamos. No hay una interpretación, esa relación existe. Después, si alguien interpreta si a alguien le molesta que esa relación se muestre, porque alguien puede interpretar que hoy hay funcionarios en la UIF, que es la unidad de información financiera, que lo que tiene que hacer es investigar y prevenir el lavado de dinero. Esos funcionarios nuevos son ex abogados hasta hace un mes del HBC y que a lo mejor eso tuvo algo que ver con esos vínculos, es otra cosa, digamos. Pero la información concreta es que hay vínculos. Uh-huh. Hola, Pablo Rocía te saluda. En este sentido de lo que estás diciendo, quería saber, por un lado, tengo entendido que cuando Sabrina Santopinto ingresó a InfoJust, en un primer momento les dijo que todo iba a permanecer igual, y ahora estamos viendo un claro acto de censura, y hablabas de una forma poco tradicional de los despidos. ¿Cómo fue el primer momento, el primer encuentro, y cómo se fueron, digamos, de alguna manera ustedes informando día a día de lo que estaba pasando? Sí, mira, al menos en una reunión con todo el plantel, digamos, de la agencia, con redactores y editores, y en una reunión que tuve después solo con editores, ella repitió que no iba a haber despidos y que iba a seguir todo igual, incluso habló de montar como una especie de estudio de televisión, armar contenidos para radio, digamos, planteó la cuestión de ampliar la agencia. Después, cuando vinieron los despidos de los dos compañeros que eran de la parte de la conducción, ella dijo, bueno, se tenían que ir porque eran parte de la conducción y demás, pero acá no va a haber más despidos, lo volvió a plantear. Y bueno, y después hubo otra tanda de 10 despidos. Esos 10 despidos se produjeron, en realidad nosotros nos enteramos el lunes 25 porque cuando los que abren la primera mañana en la agencia quisieron entrar al usuario de la computadora, porque como la agencia funciona dentro de un ministerio, cada computadora tiene un usuario que tiene que ver con una necesidad de cierto estándar de seguridad informática por ser un ministerio, y ahí el usuario lo había rebotado. Y entonces ahí empezaron a pensar que algo raro pasaba y empezamos a buscar los usuarios de todos, a intentar probar los usuarios de todos. Incluso me llamaron a mí y a otro compañero más que estábamos de vacaciones, por ejemplo, para probar si el usuario entraba. Los usuarios no entraban, ahí entonces le mandan un correo a Sabrina Santopinto para preguntarle qué era lo que estaba pasando, si era un error informático, hasta ese momento nadie se imaginaba esto, y ella vuelve a enviar otro correo diciendo que los 10 que no te podían entrar, y ella incluso da la lista de esos 10, se presentaron en una oficina en el tercer piso del edificio central del Ministerio de Justicia, que está ahí en Sarmiento al 300, en el microcentro, y bueno, fueron ahí. Yo no fui porque estaba de vacaciones, pero los otros 8 compañeros que fueron ahí entraron cada uno a una oficina, y en esa oficina, que los atendieron en forma individual, les avisaron que estaban despedidos. Sí, una forma muy humana de despedir gente. Sí, una forma muy humana. La verdad. Y después, lo que ocurrió fue, claro, a ninguno le había llegado el telegrama. Entonces, por ejemplo, mi telegrama me lo mandaron, porque vimos un abogado, entonces mandamos un telegrama pidiendo que aclararan la situación y demás. Mi telegrama, el que me volvieron a enviar ahora, dice que ellos me habían mandado uno el 13 de febrero, despidiéndome ese día a mi domicilio real, que era mi domicilio anterior, pero que yo lo había cambiado el 16 de diciembre, o sea, casi un mes antes. Y fue informado desde el área al ministerio por una nota que existe y que la tenemos, casi un mes antes de que me mandaran el telegrama. O sea, que de dónde sacaron la información de los domicilios viejos no sabemos, porque lo que ocurrió fue que a todos le mandaron notas a domicilios viejos, que eran los domicilios originales con los que empezaron a trabajar, porque todos los echados tenemos entre 2 y 3 años de antigüedad en una agencia que tiene 3 años de antigüedad, ¿no? Sí. Sí, más allá de todo el blindaje mediático que vemos, ¿cómo ves que está llegando toda la información? Porque también, por ejemplo, no sé, decían que todo el cuerpo de periodistas de InfoJust eran 200 como para minimizar los despidos, y en realidad son 40 en total, por lo que tengo entendido. Lo que pasó ahí fue que nosotros no sabemos si fue un error informativo de los periodistas de Clarín y de ámbito financiero particularmente, o si alguien les dio mal la información y no se preocuparon por chequearla, pero lo que ocurre es que InfoJust Noticias, como agencia de noticias, funciona adentro de una dirección que se llama InfoJust, que es la editorial jurídica del ministerio. Entonces, es posible que InfoJust a secas
esa dirección tenga esa cantidad de 200 trabajadores. Yo no lo sé, pero si vos lees las notas, si uno lee las notas con un poquito de maldad, digamos, está puesto en forma confusa, entonces Exacto. mezclan Infojus Noticias con Infojus, entonces da la sensación de que es lo mismo, y no es lo mismo. Nosotros somos como un área adentro de una dirección. De todas maneras, yo conozco gente del resto de la dirección, y me resulta extraño pensar que ahí trabajaban 230 personas, pero suponete que sí, es una dirección que es muchísimo más grande que nosotros. Nosotros vamos a ser una cuarta o una quinta parte de lo que es esa dirección, o sea que por ahí sí hay esa cantidad de gente, pero no en la agencia. Claro. Y por otra parte, hoy empezó a circular la información de que directamente, bueno, si bien ya las notas no están en el portal, que directamente van a eliminar Infojus Noticias y van a crear Justicia 2020, un nuevo sitio, que Sí, no sé si sabes algo de eso. No, sí, tenemos la misma información que vos tenés, que salía en el Cronista Comercial, y que incluso había estado circulando un día antes. Nosotros habíamos escuchado un día antes, pero sí, es bastante verosímil, y parecería que ese va a ser el nuevo portal, que sería 2020 Justicia, que es el plan 2020 que se plantea el ministro Garabano. Y bueno, no sé, podría ser eso, pero todo indica que va a ser como un apéndice. No va a intentar ser un medio de comunicación como era Infojus Noticias, con información propia, sí, también por supuesto información oficial. Sí, claramente tal vez las notas van a estar orientadas para otro lado, ¿no? Sí, violencia institucional, trata. Ni siquiera, me parece que ni siquiera la discusión va a ser sobre línea editorial ahí, sino que lo que van a hacer va a ser un apéndice del área comunicacional. Claro. Que solamente suban gacetillas y alguna información que necesiten, digamos. Pero muy desideologizado. Sí, sí, detrás de la desideologización está la ideología también. esa, ¿no? Obvio, es una ideología en sí mismo. Sí, lo que pasa que es que, a ver, es lícito que el ministro Garabano quiera hacer otra cosa, pero también sería legítimo, interesante que lo planteara realmente, digamos, porque a nosotros primero nos vinieron a decir que no iban a echar a nadie, después echaron al 25% de la planta, después hablaron de que el trabajo estaba bueno, pero que en realidad la discusión era de enfoque. No, y además que te borren tu laburo, digamos, más allá, digo, no le corresponde a nadie, ese laburo es del Estado y de la ciudadanía, sí, ¿no? Es lo que nosotros entendemos, que es un trabajo hecho con fondos públicos y que es la ciudadanía. Y que además es el laburo del periodista. No tenemos problema en discutir nota por nota, a ver cuánto hay de línea editorial y cuánto hay de información pura, digamos, ¿no? Sí, no, pero verdaderamente duele desde ese lugar, ¿no? Digo, uno como periodista se pone en el lugar de que te borren todo tu laburo de tantos años, gente a la que no le corresponde porque el estar en el Estado es momentáneo, no es que te pertenece y puedes hacer y destruir a gusto. Pero bueno, estamos hablando con Pablo Weisberg, uno de los editores censurados y despedidos, hay que decirlo, de Infojus Noticias. Pablo, ya para ir cerrando, te quería preguntar si existen posibilidades o si se están planteando tomar algún tipo de medidas legales, porque pareciera ser que está bastante claro que este es un caso de censura periodística. Sí, nosotros estamos analizando, incluso se va a hacer tengo entendido que hay varios planteos legales como preparándose para hacer, pero la verdad no tengo más detalles, pero daría la sensación de que está cruzada la censura periodística con el borrado de archivos que son públicos y generados por el Estado, digamos, ¿no? Claro, sí, por eso. Algo ahí se está discutiendo, la verdad no tengo detalles. Y tampoco sé si vale la pena por ahora avanzar con eso. Bien. Pero sí, eso está en discusión. Incluso hay varios abogados que se están preguntando si la legitimidad de esto. Claro, sí, tal cual. No, porque por lo menos desde afuera uno lo ve y, bueno, te genera una impotencia enorme. No me quiero ni imaginar lo que les debe generar a ustedes si a uno le pasa esto. ¿Querés repasar la actividad que se va a desarrollar el domingo? Sí, los documentos se pueden ver en Calle, porque Google, digamos, les juega una mala pasada, les quieren borrar la información. Exacto. Entonces se pueden buscar en el Calle, y hay mucha gente que está empezando a recuperar eso, y es posible que aparezca en otros sitios, digamos. Bien, se había hablado de avestruz.com, si no me equivoco. Sí, Avestruz está recuperando bastante. Y lo otro interesante, que es un dato que hace un par de años Sabrina Santopinto, trabajando para un suplemento judicial del diario Buenos Aires Económico, había publicado una nota donde planteaba lo inconveniente
de borrar información pública en consulta con especialistas en el tema. Tendría que volver a leerla, me parece. Así que es interesante eso. Nosotros este domingo organizamos como un festival que se va a hacer en Guardia Vieja 3777, ahí en Almagro, que es un centro cultural donde vamos a armar un festival para juntar plata para el fondo de los trabajadores despedidos. Y bueno, y estamos invitando a todos los que quieran venir a darse una vuelta. Va a arrancar a la 1, va a haber comida, va a haber shows y demás. Y nos vamos a encontrar y charlar y esas cosas. Bien, perfecto. Es interesante la propuesta, más aún siendo las 21:40, suena hermoso un costillar a esta hora. Te digo, te ganaste unos cuantos asistentes. Bueno, Pablo, desde ya que toda nuestra solidaridad desde acá y a disposición el equipo de Nadie es Perfecto y de Radio La Bici para lo que necesiten difundir ante tanto silencio mediático. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para vos y esperemos que se resuelva todo. Gracias.